¿Y qué pasa si yo quiero otro orden? Es decir, mire usted, esto está muy bien, pero a mí ordenar personas por apellido, por nombre y por DNI me sirve en algunas aplicaciones, pero yo tengo otras aplicaciones para personas que necesito otros órdenes. Por ejemplo, necesito un orden por edad o necesito un orden por DNI. ¿Qué pasa? No lo puedo hacer con el orden natural, porque si yo ordeno solo por DNI, ¿de acuerdo? Estoy incumpliendo el que sea coherente el compare to con el equals. Entonces tengo que aportar otro orden diferente. Ese otro orden diferente se aporta con una clase externa. Y no es de tipo comparable, sino de tipo comparator. Entonces la clase, o mejor dicho, la interfaz comparator, se usa para definir órdenes externos a un tipo, distintos de su orden natural. Entonces, si yo quiero que mi clase persona tenga otros órdenes distintos del natural, lo que tengo que hacer es definir un comparator para cada uno de esos órdenes. Y cada comparator es una clase diferente, como las excepciones. ¿Acordáis que cada excepción era una clase? Bueno, pues cada comparator es una clase. Entonces yo puedo proporcionar todos los órdenes que quiera a un tipo, todos los que quieras. El orden natural estará dentro de la clase y los órdenes externos estarán cada uno de ellos en una clase diferente, que será de tipo comparator. ¿Cómo es esta clase comparator? ¿O cómo es este tipo comparator? Bueno, pues es relativamente parecido al comparable, ¿de acuerdo? Pero ahora no vamos a decir que persona extiende a comparator. No. Persona no va a extender a comparator. Persona extiende a comparable. Y lo que vamos a hacer es definir clases independientes que extiendan a comparator. Y esas clases van a tener normalmente un único método que ahora no se llama compare to, sino que se llama compare, o en castellano compare. ¿Y cómo es el método compare? Bueno, pues el método compare se parece al compare to en que devuelve también un int, y ahora, fijaros bien, como principal diferencia con el método compare to es que recibe dos objetos de tipo t. Y vuelvo a hacer la pregunta de antes. Compare to recibía 1, compare recibe 2. ¿Por qué? Porque compare de comparator, no es un método de la clase. Mientras que compare to es un método de la clase y es invocado por un objeto de la clase, y entonces tengo el objeto que invoca y el objeto que le paso como argumento, y esos son los dos que comparo. Compare no es un método de la clase persona, por ponernos en persona. Es un método externo, de otra clase. Y entonces, claro, si yo quiero comparar dos personas, necesito dos personas. Y por tanto, el método compare debe recibir dos objetos de tipo persona. Porque recuerdo que compare no es un método de persona, sino que es un método de una clase externa a persona. ¿Y cómo se define compare? Bueno, pues relativamente parecido al compare to. Por ejemplo, ¿qué comparador es este? Bueno, pues este es un comparador distinto del de antes, aunque se parezca. ¿Veis que es distinto? ¿Por qué es distinto? Bueno, primero, esto es una clase. ¿Veis que es una clase? Pone public class comparador persona DNI implements comparator de persona. Yo no estoy haciendo la clase persona, no. Esto no está dentro de la clase persona, esto está en otro archivo, que como sabemos se debe llamar igual que la clase, sí, se debe llamar comparador persona DNI. Es una clase que implementa a comparator. Claro, esto cuesta trabajo al principio porque alguien puede decir, esto ya me está liando, porque vamos a ver, aquí arriba usted puso, me voy de nuevo a persona, usted puso que persona extienda comparable. Y ahora me está poniendo que comparador implementa comparator. No debemos liarnos, son dos cosas totalmente diferentes. Aquí arriba, lo que estamos diciendo es que el tipo persona va a ser comparable. Es decir, que le voy a poner un método compare to a persona. Eso es lo que quiere decir esa frase de ahí. Que mi tipo persona va a tener un método compare to. Y le digo esto porque lo que estoy diciendo es que comparable es una interfaz y persona va a extender esa interfaz. Pero claro,
persona es una interfaz, comparable es otra interfaz y una extiende a la otra. Eso está bien. Vámonos a lo que acabo de decir. Aquí lo que estoy diciendo es que comparador persona DNI es una clase, no una interfaz, es una clase. Y las clases implementan interfaces. Eso es lo primero. Y lo segundo, bueno, pues lo segundo es que como una clase que solo tiene un método que se llama compare. ¿Y qué recibe? Pues dos personas, que hemos llamado P1 y P2. ¿Y cómo ordeno estas dos personas? Pues en este caso, por ejemplo, lo estoy ordenando como veis aquí. Alguien puede decir, bueno, pues eso no es lo mismo que puso usted antes en el compare to. ¿Es lo mismo? No es el mismo. Es parecido, pero no es el mismo. Antes empecé por apellidos. Ahora empiezo por DNI. Es decir, que lo primero que voy a hacer para ordenar dos personas es mirar sus DNIs. Si un DNI es más pequeño que otro, se acabó. Ya no miro más. Esto es otro orden. De forma que si yo listara a las personas por este orden, lo primero que va a salir es la persona con DNI más pequeño. La siguiente sería la persona con el siguiente DNI, y así sucesivamente, y el último sería la persona con mayor DNI. Una cosa es el método de ordenación, que te da un conjunto de personas y lo ordenamos, y otra cosa es que tú definas cuál es el orden. Aquí no estamos ordenando, no confundáis. Aquí lo que estoy haciendo es definiendo el orden. El método de ordenación es otro, que también lo veremos dentro de un rato. Aquí lo que estoy haciendo es definiendo cuál es el orden, no estoy ordenando. Y para definir el orden, defino el orden entre dos personas, claro, entre dos objetos. ¿Cuál es mayor que cuál? ¿Este es mayor? Pues ya está. ¿Este es mayor? Pues ya está. Vamos a ver esto en Eclipse. El comparador que acabamos de ver en el fichero Word. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pues me pongo aquí, le digo new, class, ¿qué nombre? Pues se llama comparador persona DNI. Lo que sí es importante que ponga a qué interfaz extiende. Entonces, que extiende a comparator. Le hemos dado a crear la clase. Fijaros que aquí me sale un tipo T que tengo que cambiar por persona. Y le voy a poner el método compare, que recibe una persona, P1, persona P2. Bueno, pues ya tengo mi clase comparador. Insisto que como veis es una clase. Yo la he metido aquí en el mismo paquete, podría haberlo sacado en un paquete de comparador, en fin, como hubiera querido, ¿no? Entonces, repito, tengo persona. Persona tiene su orden, que es el que habitualmente entendemos por orden natural. Y yo puedo definir, como veis aquí, tengo varios comparadores. Por ejemplo, tengo un comparador por edad. Este es el comparador por edad. ¿Qué es lo que hace el comparador por edad? Pues compara las edades, directamente. O el comparador por DNI. Y el comparador natural va dentro de la clase y los comparadores no naturales van fuera de la clase, en clases externas. Y entonces, ¿cómo se usa un comparador externo? Pues por ejemplo en la clase test podríamos algo así como esto. Si podéis ver cómo se invoca un constructor de comparator. Se pone el tipo, comparator de persona, en este caso se llama C, new, comparator persona DNI. Entonces, ¿con esto qué estoy definiendo? Con esto estoy definiendo un objeto de la clase comparator. Y ese objeto es invocado aquí con dos personas. Se le pasa P1 y P2. Si P1 es mayor que P2 en el sentido de este comparator, pues devolverá que P1 es mayor que P2. En el sentido de este comparator, que era por DNI. Es decir, que el DNI de P1 sería mayor que el DNI de P2. Eso es lo que significa en este caso. Fijaros que, como veis, es algo más complicado usar los comparators que el orden natural. Porque claro, el orden natural solo tenía que poner la persona, el método compare to y la persona que comparaba. Al ser una clase externa, yo tengo que primero crearme un objeto de esa clase y después un objeto de esa clase invoca a su método compare recibiendo como argumentos objetos de tipo persona. Es decir, que cuando yo defino una clase, tengo que definir objetos de esa clase y los objetos de esa clase son los que invocan al método compare. De todas formas, el uso habitual de comparable y de comparator no es comparando así a mano, porque esto no tiene mucho sentido. Vamos, puede intentar que alguien diga, bueno, pues tal fulanito es mayor que fulanita. Bueno, lo podemos ver, pero no tiene sentido habitualmente estas comparaciones ni con el comparator
ni con el comparable. Es decir, que estos ejemplos que hemos puesto aquí, este y este, son ejemplos para que veáis, pero no es el uso habitual de comparable y comparator. Porque ¿cuál es el uso habitual? Pues justamente lo que ha salido antes. ¿Para qué sirve comparar dos objetos? Pues sirve para poco. A mí lo que me interesa normalmente es ordenar una colección de objetos. Eso sí que me puede interesar. ¿Y cómo se ordena una colección de objetos? Bueno, pues ya sabéis que los discutimos en su momento, que en el primer cuatrimestre no lo hemos visto, aunque en casi todos los cursos de programación habitual ven métodos de ordenación, nosotros no lo hemos visto. ¿Por qué no hemos visto métodos de ordenación? Porque eso es un atraso. Los métodos de ordenación ya están implementados en los lenguajes modernos. Java tiene su método de ordenación. ¿Cómo se llama el método de ordenación de Java? Pues se llama sort. Vamos a verlo.